Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Hace un par de semanas me dijo José, ¿te va a tocar compartir ahí? Pues haga de cuenta que hace 2 semanas que estamos así, ¿no? Al otro le voy a decir que me avise unos 3 días antes para no... Sí, de repente me acordaba de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no, bendito sea Dios, es una bendición poder estar con ustedes. Bienvenidos a todos ustedes, los que nos visitan por primera vez. Mis hijas hermosas vinieron a echarme porras. Aquí están. Y bueno, Jeff nos compartía la semana pasada en Romanos 13. Empezó el capítulo del 1 al 7, donde habla de someterse a las autoridades. Y a mí ese verso siempre me ha costado mucho trabajo, ¿verdad? No sé a ustedes si les cueste trabajo. Eso es lo que dice Romanos 13. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y uno cuando volteas y ves tus autoridades, dices, ¿tú de veras las puso Dios? Y siempre me ha costado trabajo esa parte, pero bueno, ya nuestro hermano Jeff, que creo que anda de viaje ya por los United, creo que ya se fue, no lo veo por aquí, pero él le tocó esa parte, pues, y qué bueno que le tocó a él, porque bueno, siendo extranjero, pues, si me hubiera tocado a mí, a lo mejor me apasiono, ¿verdad? Y después salgo con una pancarta aquí o algo, ¿no? Pero bueno, son las autoridades que nos tocaron, y él nos dio una perspectiva correcta que yo no había visto. Les digo, eso me cuesta trabajo, ¿no? El de someternos a las autoridades. La Biblia dice, sométase unos a otros, sujetos unos a otros, y somos todos imperfectos, así que no nos causa extrañeza que mi esposa se sujeta a mí, que soy imperfecto, y yo medio me sujeto a ella, que ella sí es más perfecta que yo, pero entonces todos estamos en el mismo enjuague, ¿no? Entonces las autoridades no están exentas. Obviamente tenemos mucho que decir de ellas, pero no es el tema. Entonces, ¿cómo me sujeto a un gobierno malo? Decía Jeff. ¿Cómo me sujeto a personas imperfectas? Sufrir y soportar por un objetivo mayor fue una de las cosas que él comentó, y eso te da otra perspectiva. El soportar cosas porque nuestro objetivo es superior. Una vez que tú encuentras a Cristo en tu corazón, cuando lo recibes en tu corazón, tu perspectiva se eleva automáticamente, o sea, tiene que ser otra, de manera que ya no ves las cosas como normalmente las vemos cuando estamos muy apegados a lo que nos duele aquí cerquita, ¿no? Y sobre todo a la hora de pagar impuestos. También hablaba ahí de que había que pagar impuestos. Yo tuve un amigo aquí que estuvo un par de años trabajando en el consulado de Estados Unidos. Mi amigo Jacob es americano, un oficial del consulado, y le tocó la transición ahí de la elección norteamericana donde ganó Trump, que él nunca pensó que dice, no va a ganar Trump, y resulta que ganó Trump, y él trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Entonces le digo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, dice, pues ni hablar, ¿no? O sea, pues hay que someterse, hay que seguir las directrices. Y los anglosajones son más fríos, son más pragmáticos, ¿no? Uno como latino es más pasional, ¿no? Capaz si a mí me hubiera tocado, no, pues yo renuncio, ¿no? ¿Cómo voy a servirle a esa persona, no? Pero mi amigo Jeff, Jacob, perdón, pues digo, apechugó y pues ahí está, ¿no? Ahorita anda en Washington trabajando allá para la Secretaría de Estado allá de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el hecho de que Jeff compartiera aquí me ayudó pues a entender eso, ¿no? Comentaba él también cuando Jesús llegó a Capernaum y le pidieron tributo, las dracmas, le pidieron las 2 dracmas, y le dice Jesús, a Pedro le pidieron, y Jesús, sabiendo lo que había pasado, le dice, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, Pedro, con estos camaradas? Te están pidiendo
el impuesto del templo, pues a quién se le pide, ¿no? Y dice, para no ofenderlos, ve y saca un pez, y el primer pez que saques, ahí están las monedas. Entonces, Jesús dice, para no ofenderlos. Entonces, para no ofenderlos, para vivir en paz, dice, obedezcan a las autoridades. Sin embargo, no es una obediencia ciega, ¿no? En Hechos de los Apóstoles también vimos cómo los apóstoles los castigaron porque predicaban a Cristo y les dijeron, ya no prediquen a Cristo. Pero ellos, saliendo de la cárcel, siguieron predicando a Cristo. Entonces no es una obediencia ciega, es una obediencia pragmática por nuestro bien. Todo lo que dice la palabra de Dios es para nuestro bien. Entonces nosotros ya como embajadores de Cristo, pues con ese objetivo superior, pues es más fácil someternos a estas autoridades, ¿no? Y poder orar por ellas, y que no es fácil estar ahí, no es lo mismo, como decía ahorita, ver los toros de la barrera. Y ahí nos dejó lleve en esa parte. Nosotros como embajadores de Cristo, pues también tenemos que someternos, sujetarnos, así como mi amigo Jacob, que era de alguna manera embajador de Estados Unidos en México, él se tenía que someter a las autoridades mexicanas hasta cierto punto. Igual nosotros como embajadores de Cristo, pues nos sujetamos, pero tenemos ese objetivo superior. Bueno, vamos a lo que nos compete, que es el verso Romanos 13 del 8 al 14. Si lo tiene por ahí, vamos a leerlo primero completo. Dice el 8: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne. Y se fijan la secuencia. Primero empieza el capítulo 13 hablando de las autoridades, de la sujeción, cosas muy terrenales, y luego sigue y hace un pequeño cambio ahí, sigue con cosas terrenales, pero en nuestra relación con el prójimo, que son los versos 13 del 8 al 10, habla de amar al prójimo. Usted puede ponerle ahí en su Biblia un corchetito, si le gusta rayar la Biblia, le puede poner un corchetito y puede poner ahí amar al prójimo, que estos 3 primeros versos que vamos a ver, de eso se trata, de amar al prójimo. Juan, en la carta de Juan, primera carta de Juan, nos invita, nos dice que nos amemos unos a otros. Jesús mismo lo condensa. Dice el verso 8 que no debamos nada a nadie, sino el amarnos a unos a otros. O sea que la deuda de amor es eterna. O sea, la deuda, dice, lo único que pueden deber es amor. Y el amor es una deuda eterna, ¿no? Así que es una deuda que siempre tenemos que estar pagando. Siempre estamos en deuda en las cuestiones del amor, porque Cristo nos amó de tal manera que se dio a sí mismo. Entonces, ¿cómo corresponder a ese amor? Sino pues pagando en amor, ¿verdad? Entonces el verso 8 nos habla de esa deuda que tenemos de amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Eso lo condensa Jesús en Mateo 22, de 36 al 40. Si quieren apuntar, yo lo voy a leer aquí. Mateo 22, 36 al 40.
Viene un maestro de la ley y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo tenemos de Deuteronomio 6:5. Y este es el primero, le dice Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese viene en Levítico 19:18. Así que Jesús está tomando del antiguo pacto, está tomando estas dos partes y remata con el verso 40, en Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y sabemos que Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley, dice. Entonces, él, al hacer mención de estas dos partes del Antiguo Testamento, está de alguna manera validando todo lo que él venía a hacer. Porque hay algunas gentes que dicen: no, es que ya estamos en el nuevo pacto, ya el viejo pacto ya murió, ahora estamos en la gracia, y de repente pues agarramos monte y nos vamos con que es de pura gracia y nos olvidamos de los fundamentos. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, y esto me llamó la atención, porque podemos dividir los 10 mandamientos en estos dos preceptos: amar a Dios y amar al prójimo. Si tomamos los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. En Éxodo 20, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen, tiene que ver con Dios. Nada de lo que esté arriba, ni abajo, en el cielo, ni en ningún lado. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, tiene que ver con Dios. En el verso 8, acuérdate del día de reposo, también tiene que ver con Dios. Pero del mandamiento quinto al 10 tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Así que podemos dividir estos 10 mandamientos en una relación vertical con Dios, que después se traslada en una relación horizontal con Dios, con nuestros semejantes. Esa relación con Dios tiene que manifestarse en una relación con nuestros hermanos. Y es lo que nos dice aquí en Romanos 13. Que amemos al prójimo, en el verso 8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y obviamente si amamos al prójimo, verdaderamente no vamos a hacer nada indebido. Aquí en el verso 9, a continuación en Romanos, en el verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor al prójimo verdadero nos libra o nos hace que cumplamos la ley, que cumplamos esa parte de los 10 mandamientos. Cuando el amor al prójimo prevalece, pues somos capaces de vencer todas las tentaciones. Y aún el apóstol Pablo batallaba con eso. En Romanos 7, ahí poquito atrás, hay una parte que siempre la primera vez que la leí trajo mucho descanso a mi alma, porque aquí Pablo manifiesta una lucha que tenemos todos. En Romanos 7, 18, todo el capítulo 7 tiene que ver con esa lucha de la ley y de la carne, ¿no? Pero del 17 en adelante dice, del 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, exclama Pablo ya en la desesperación: no, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el
El verso que sigue, que ya está en el capítulo 8, pero viene en la misma idea, 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que ahí una vez más, Pablo no solo nos muestra esa lucha tremenda que tiene y que todos tenemos, pero inmediatamente la remite a los pies de Cristo. Y bueno, titulamos esta plática, pues no sé si decirle sermón, porque esta plática entre amigos la titulamos Vestidos de Cristo. Entonces dice aquí que los que andamos en el Espíritu no tenemos sí tenemos esa lucha, pero tenemos esa salida, pues, de agarrarnos de Cristo. Y el amor al prójimo, cuando prevalece, vence todas las tentaciones. Verso 10, que es la última parte de amar al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Recalca y remata con lo mismo, ¿no? Después de mencionarlo en el verso 9, algunas de las cuestiones del Antiguo Testamento, nos dice el amor al prójimo. Y cuando habla tanto del amor, pues yo me remito a ver, bueno, ¿qué es el amor? Entonces yo me fui a la Wikipedia y saqué 2 definiciones de amor que vienen ahí. Dice una: amor es sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Esa es una definición. En la otra definición: sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Así que si se fijan, esas definiciones nos dejan un poco en el aire, pero la mejor definición que yo he encontrado está aquí en 1 Corintios 13. La mejor definición del amor que yo he encontrado está en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor precisamente, y nos dice a partir del verso 4, 1 Corintios capítulo 13, verso 4, nos da y nos dice qué es el amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, todo pasará, pero dice que el amor es el que va a prevalecer. Entonces esta definición de amor, que si se fijan nos está dando no como las que leí que me dio la Wikipedia, sino aquí nos está dando acciones. O sea que el amor es acción, y el amor no se expresa hasta que se manifiesta. Porque yo en mi mente, como decía Pablo, en mi mente sirvo a Dios, pero en mis miembros batallo. Porque yo en mi mente puedo, pues yo quiero mucho a mi esposa, ¿no? Oh, la quiero mucho, pero si nunca se lo digo, pues capaz de que ella no se va a enterar, ¿no? Y luego dice, bueno, pues cuando andábamos de novios me decías mucho. Pues sí, pues andaba uno de novio y anda uno en campaña, ¿no? Pero lo importante es, una vez que ya es uno electo, que ya la campaña tuvo éxito, pues seguir en ese sentido, ¿no? Seguir, ahora sí, como dice, obras son amores. O sea, hay que obrar, y es lo que nos invita aquí la definición de Corintios. Dice, el amor no hace nada indebido, el amor es sufrido. O sea, no está diciendo el amor es esto, es esto, es esto. No nos da una definición extensa de amor, sino nos dice es esto y esto y esto otro. Haz esto. Así que estemos apercibidos de que amando al prójimo podemos librarnos o podemos estar cumpliendo la ley cabalmente. Y pasamos a lo que sí haremos por el ser amado y lo que no haremos.
Lo que sí haremos, demostrar afecto, ayudar. Lo que no haremos, hablar ásperamente tal vez, no ser cumplidor con las necesidades del hogar. Todo lo que podamos, los nos y los sís, de una manera positiva, pero en amor. Entonces, esa parte es lo que sería amar al prójimo. Y la otra parte que nos toca estudiar hoy es el del capítulo 13, del verso 11 al 14, donde ya una vez que Pablo nos llevó del 8 al 9 por esta relación, empezó con las autoridades, la sujeción, luego nos lleva a la relación con los hermanos, con los cercanos, y luego nos habla directamente a nosotros. Nos habla a nosotros porque empieza a hablar de lo que es una transformación o lo que deberíamos ser como ciudadanos, como discípulos de Jesús, ser un ciudadano ejemplar, alguien que manifiesta que realmente está en los caminos del Señor, que está vestido de Cristo. Y es lo que sigue en los siguientes versículos. Dice en el verso 11, Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, y esto, pues lo que vimos anteriormente, ¿no? El amor al prójimo y todo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a dejarlo hasta ahí, ese versículo. Ahí habla de que es tiempo de levantarnos, habla de que ya está cerca la hora. Y capaz de que alguien pudiera decir, oh, bueno, desde que estoy oyendo yo, desde que estaba chiquito me están diciendo que ya viene el Señor y que ya es tiempo, que está más cerca. Y nos vamos a 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que esa aparente tardanza no es más que la misericordia extendida de Dios para que más gente, para que más familia conozca del Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él es un Dios bueno, pero es un Dios justo también. Y la bondad de Dios y la justicia de Dios son dos caras de la misma moneda. Ese amor de Cristo también incluye justicia. Y si bien ahorita hablábamos del amor al prójimo, también el amor al prójimo incluye esa parte de justicia. Dice el Proverbios que el que ama a su hijo lo castiga, parafraseando, ¿no? Por así más o menos dice que la idea es esa, pues. Y hay otro verso que dice que son fieles las heridas del que ama. Quiere decir que tú en amor también corriges, pues. Que tú en amor ves por el otro. Si lo ves que va en una dirección equivocada y está en tu ámbito de competencia, pues tú lo tratas de dirigir, ¿no? Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para poder amar de esa manera, para poder amar. Si vas a corregir en amor, si vas a amonestar en amor, va a estar bien. Si te vas a enojar sin amor, va a estar mal. Pero ¿cómo le hablas a alguien que a lo mejor no está en esta sintonía, ¿verdad? Ahí no queda más que seguir orando por esa persona, seguir clamando al Señor para que Él de alguna manera lo toque y lo despierte. Como dice aquí, despertad. Ya es hora de levantarnos del sueño, dice. Y porque nos queda poco tiempo, urge el cambio. Y el enemigo es especialista en adormecernos. Porque te dice, ya pasó mucho tiempo, no pasa nada. Hay mucha gente adormecida. El miércoles pasado hablábamos ahí un poco de eso, pues, de cómo estamos tan entretenidos con otras cosas que no nos damos cuenta, pues, de lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos damos cuenta que la manera en que se está degradando nuestra sociedad, de manera que se está precipitando la venida de Cristo.
Vivimos, dice aquí que estamos dormidos, porque despierta, dice. Levantémonos del sueño. Y la palabra levantemos me llamó la atención porque inclusive tiene que ver con resucitar. La palabra griega levantarse es egeiro, que también implica no solo levantarse, sino también habla de resucitar. Vamos a Efesios 5:14, que también ahí me gustó esa parte. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que ese despertar, ese abrir los ojos, ese también lo encontramos en Salmos 57:8. En Salmos 57:8. Puedes apuntarlo, ya después lo checas en tu casa. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Este es un salmo de David, donde David empieza en este salmo, empieza con una oración, una angustia, pero después, a partir del verso 7, del verso 8, despierta, dice: despierta, alma mía. Le dice a su alma que despierta, que abra los ojos. Entonces termina ese salmo que empezó en angustia, lo termina alabando y bendiciendo a Dios. Así que ese clamor de David que hace en el salmo, nos lo dice aquí Pablo, nos lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que despertemos del sueño. El sueño puede ser tu seguridad carnal, puede ser estar en el sueño de la negligencia, de no hacer las cosas que debo hacer. Negligencia, contrario a diligencia, ser diligentes, o estar simple y sencillamente muertos espiritualmente, no conocer o no saber que es un espíritu el que finalmente va a prevalecer. Una vez que esto se acabe, lo único que va a prevalecer es el espíritu. Entonces, despierta del sueño, levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Y obviamente yo creí en el 2004, ya tengo 13 años, y obviamente está más cerca la salvación que cuando creí, por razón de tiempo, ¿no? Y si Cristo no viene antes, pues hasta que muera, ¿no? Que me toque. Y esta palabra a mí me urge a valorar el tiempo que tengo aquí en esta tierra, a valorarnos. Ya me quedan menos dulces en el jarrón, ¿no? Sí saben eso, cómo está, ¿no? O sea, cuando estamos jóvenes, pues tenemos el jarrón lleno de dulces, y está uno joven y se los empieza a papear, ¿no? Qué ricos están los dulces. Y vas gastando, pero ya que estás más sazoncito, digo, ya ves que los dulcecitos ya se te están acabando, pues dices, ay. Entonces empiezas a agarrar el dulcecito y a saborearlo, ¿no? A saborearlo más, le sacas el más jugo que puedas. Y pues yo al final del mes cumplo 57, si Cristo no viene antes o viene por mí. Entonces, y luego me dicen mis hijas: ya te estás matando, papá. No, digo, pues es que estoy viendo la realidad, pues, o sea, qué bendición poder haber vivido tantos años, ¿no? O sea, nací en 1960, me tocó ver campeón a Cruz Azul varias veces. Y claro, va pasando el tiempo y uno tiene que aprender a saborear esos dulces que le quedan, pues es la realidad, pues. Y decíamos en alguna ocasión, envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Entonces, qué bendición que hace 13 años el Señor llegó a mi vida, me tocó, me enseñó de su palabra, y ahora mis hijos y mi familia están caminando en ese sentido, ¿no? Y mis nietos que andan arriba, ¿no? Entonces, digo, cuando está uno joven no entiende muchas cosas, pues, y está bien, se vale. Pues yo le digo a mis hijas,
Cuando estás joven, tienes tiempo de empezar otra vez. Que me decía una de mis hijas, no, pues, y si no quedo en la uni, no, pues sí vas a quedar. No, pero si no quedas, si estás joven, hay tiempo de volver a empezarle. Y quedó en mecatrónica, ingeniería mecatrónica va a estudiar. Entonces, si alguna gracia debemos tener los viejos, es esa, pues, de guiar a los que siguen abajo. Claro que los de abajo no se dejan muy bien, ¿no? Porque les digo, pues el chaval o el joven tiene todos los dulces. No, pues si aquí está la papa, ¿no? Aquí está el Chucky, pues ¿qué te voy a hacer caso a ti, no? Pero hay jóvenes sabios, pues. Y hay viejos sabios que también puedan decir las cosas, que el Señor nos dé gracia para poder decir las cosas, ¿no? Poder transmitir. A mí me tocó ahora transmitir un poco aquí de la palabra, pero no es fácil. Pues yo aquí hice mi acordeón, pero pues bueno, te digo, 2 semanas, ¿no? Dándole vueltas. Y bueno, dame, Señor, gracias para transmitir lo que aquí puse más o menos, ¿no? Más lo que añada el Señor en este tiempo, ¿no? Así que gracias a Dios porque estamos aquí, jóvenes, qué bueno que están aquí. Qué gusto ver a Arturo ahí tocando la batería, que acaba de llegar. Tiene unas semanas aquí con nosotros y con singular destreza, pues le dio ahí a las baquetas, ¿no? O sea que es bueno con la baqueta, ¿no? No con la baquetonada, con la baqueta. Arturo, a mí me gusta mucho vacilar con los jóvenes. Aquí los traigo a carrilla estos dos también. Es que le van a la América, pues. Bueno, vamos a la palabra, vamos a volver a la palabra. Dice que nos levantemos del sueño. El verso 11, el 12, la noche está avanzada. También la reunión está avanzada, ya casi terminamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y ahí estamos otra vez con el título de esta plática, de vestirnos como Cristo. Y aquí habla de que el día está cerca. Y bueno, cuando uno se levanta, pues se cambia de ropa, ¿no? Ya dormiste con tu ropa de cama. Ahora hay que prepararse, hay que vestirse adecuadamente para andar en el día, ¿no? No va a salir uno con la pijama, aunque ahora se usa, ¿no? Que las señoras salen con la pijama al Oxxo, ¿no? Así muy estilo California, pero como que llama la atención, ¿verdad? O sea, como que siempre hay ahí una cuestión de vestirnos adecuadamente. Y la palabra vestirnos es muy profunda en el griego original. Habla de investidura. Por aquí la vi, dice que la palabra vestirnos es el griego enduó, que es investidura. Es algo mucho más profundo que nomás ponerte la ropita, pues. Es una investidura, algo que te da poder, pues, por así decir, que te estás investido de poder, pues. Como un policía, pues, tiene una investidura, ¿verdad? El policía tiene la autoridad que le da su traje y tiene el poder que le da la pistola, ¿no? Entonces, una investidura es algo serio. Entonces dice aquí que nos levantemos porque ya va a amanecer y vistámonos con las armas de la luz. Y con demasiada frecuencia nosotros como cristianos nos vestimos igual que el mundo, pues. Nos vestimos muy, muy pareciditos, como que nos hacemos cristianos de la secreta, ¿no? Cuando yo empecé era cristiano de la secreta, cuando ya en el 2004. El primer tiempo pues yo era cristiano de la secreta porque me iba a la reunión y salía de mi casa y con la Biblia aquí, ¿no? Y volteando para todos lados que no me vieran los vecinos, ¿no? Porque digo, así empieza uno, pues, ¿no? Que nadie sepa que estoy yendo allá con los brothers, porque... Pero luego vas estudiando, te vas metiendo con la palabra
y la palabra te hace libre. Dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces es algo que pasa, pues. Y pues seguramente aquí hay muchos niveles de crecimiento espiritual, pero yo ya tengo 13 años en este camino y te puedo asegurar, como ahorita que cantábamos, que Él no me fallará, decía un corito por ahí, Él no me fallará, no, Delma, no me fallará, Él nunca me va a fallar. Así tú caminas y tú puedes pasar un tormentón como el de anoche, pero tú vas caminando y el Señor no te falla, pues. Y en 13 años que tenemos, hemos atravesado tormentas, pero gracias a Dios que Él llegó a la vida de mi familia, hemos podido atravesar esas tormentas con paz, con calma, pues. Dios protege, Dios está ahí, pero eso exige una relación con Dios. Si tú estás aquí por primera vez, qué bueno, pero así como nos alimentamos diariamente, el cuerpo, el espíritu también tenemos que alimentarlo diariamente. Y la reunión de domingo es muy bonita, pero ahí no acaba el asunto. La cosa es que día a día podamos tener un contacto diario con la palabra de Dios. Tenemos la reunión los miércoles, que también se pone bueno. Ahí hay más chance de interactuar. Ahorita pues no podemos. A lo mejor alguien tiene dudas y dijera, oye hermano, ahí lo que está diciendo pues no me cuadra a mí. Bueno, aquí no se puede, pues, porque aquí yo nomás tengo el micrófono, pues ni modo. Pero cuando estamos los miércoles, sí hay chance, pues ahí, varones con varones, mujeres con mujeres, como decían, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y ahí podemos disertar y podemos agarrarnos del chongo si tú quieres, pero todo en amor, pues, todo en el amor de la palabra, y salimos fortalecidos y alimentados. Así que vistámonos esa investidura que Cristo mismo nos da, que el estilo de vida que llevamos como cristianos se note que somos cristianos. Y ahí apúntelo en Efesios 6, del 10 al 7 habla de la armadura de Dios, habla un verso muy conocido, donde habla de cómo soportar los dardos de fuego del maligno, de vestirnos con el yelmo de la salvación. Primera Tesalonicenses 5:8, ese sí lo voy a leer porque Efesios 6:10 ya lo tenemos muy visto. Es donde habla de que nos vistamos la armadura de la fe. Pero en Primera Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido otra vez con la coraza de fe y de amor. Y la palabra vestido ahí es la misma que usamos ahorita en Romanos 13. Es la misma palabra que la investidura. Con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y a mí me llamó la atención la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí saben lo que es un yelmo? Un yelmo es el helmet en inglés, es lo que cubre la cabeza de la armadura. Entonces dice que ese yelmo es el yelmo de la salvación. Y claro, con ese yelmo de la salvación, como que el verso ese donde dice Jesús pon la otra mejilla, tiene sentido, ¿verdad? Porque si tú traes el yelmo de la salvación y te dan una cachetada, pues le pones la otra mejilla porque le van a pegar ahí, les va a ir peor a ellos, pues, ¿sí me explico? Entonces, si tú tienes el yelmo de la salvación, Cristo te capacita aún para soportar esas ofensas. Pero volvemos a lo mismo, pues, ¿cómo se puede poner a alguien el yelmo de la salvación si tú le vas a decir, tú le dices de Cristo, pero él dice, ¿de qué? Si yo estoy a todo dar. Tiene todavía la bolsa de dulces llena, pues. O a lo mejor no la tiene tan llena, pues ya está medio chavorruco y todavía sigue como si fuera, pues sí, pues no, comiéndose los dulces a bocanadas, ¿no? ¿Cómo le vas a decir
hablar del yelmo de la salvación si él no conoce? Pues, y eso lo discutíamos hace tiempo, hablábamos de eso, del Evangelio. En una de las reuniones de una serie de los miércoles, hablamos de eso, pues cómo decirle a alguien que está dormido, pues que dice aquí, despierten del sueño. ¿Cómo llegar a alguien? La verdad ahí ya se nos pone difícil. ¿Cómo le hablo yo a mi padre que está allá ahorita solo en su casa? Y a mí me duele pensar en él porque está tan solo. Está tan débil pues en la cuestión espiritual. ¿Cómo le llego pues? Y es una angustia, ¿verdad? Y tenemos también parientes y familia que no conoce de Cristo. Y ahí pues que el Señor nos dé gracia, ¿no? Que nos dé gracia y que a ellos, aún en sueños, le dije yo una vez a mi padre un día, aún en un sueño que llegue a usted, le digo, y lo despierte y le haga ver esa cuestión espiritual. Porque si para empezar no tenemos esa conciencia de que estamos perdidos, como estudiamos en Romanos 1, ¿verdad? Empezamos estudiando Romanos, que habla de todo eso, pues de cómo el mundo se alejó de Dios y cómo el mundo está cegado, pues negaron a Dios y al negar a Dios se entregaron, dice, a pasiones desordenadas, a vivir como el mundo. Entonces, ¿cómo hacerle? Solo con la ayuda de Dios, solo con nuestras oraciones, doblar rodillas, para que el Espíritu Santo haga una obra. Y no eres tú, no soy yo, es la palabra de Dios la que va a traer esa salvación, esa conciencia de que necesitamos salvación. Así que, verso 12, la noche está avanzada, dice, vistámonos las armas de la luz, desechemos las obras de las tinieblas, contraste entre tinieblas y luz. Solo hay dos sopas, tinieblas o luz. No sé si han oído esa expresión, solo hay dos sopas y ya se acabó una, ¿no? Cuando te quería dar tu mamá de comer algo. Aquí no hay más que dos sopas y una ya se acabó, así que, bueno, aquí nomás hay dos sopas, tinieblas y luz. Y ahorita es lo mismo aquí, tenemos dos sopas. Nomás que la sopa de la tiniebla todavía no se acaba, al contrario, se está poniendo más espesa. ¿Sí captan la metáfora? Entonces, nosotros pues de alguna manera ya estamos comiendo de la sopa de la luz, ¿verdad? Aquí está la luz. Pero la sopa de la tiniebla, ahí está todavía abundando mucho. Y la gente está dándole duro a esa sopa de la tiniebla, pero esa sopa de la tiniebla cada vez es más evidente que te está haciendo mal. Por eso decía yo otro día también, está el tiempo a nuestro favor. El tiempo está a nuestro favor porque ya vimos aquí que la salvación está más cerca que cuando creímos. Quiere decir que esto es cuestión de tiempo. Y la sopa que nos ofrece el mundo cada vez está más evidentemente contaminada y digna de ser desechada. Pero si no miramos a Dios, vamos a seguir con los ojos entenebrecidos, vamos a seguir en ese sueño que dice ahí, que nos levantemos del sueño y vamos a seguir bebiendo esa sopa, ¿verdad? Pero esa sopa, pues no nos lleva a nada bueno. Dice que desechemos y vistámonos las armas de la luz, andemos, verso 13, como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Nos da 3 pares de cosas aquí Pablo. Ya voy a terminar. Nos da 3 pares de cosas. Y las 2 primeras son muy evidentemente que glotonerías y borracheras, ¿eh? Lujurias y lascivias. O sea, no, pues no, ¿cómo? No, yo no ando en eso, ¿no? Pero ¿qué tal la tercera? Es más sutil, en contiendas y envidia. Esa a lo mejor sí nos cuadra más de que caigamos en contienda y envidia, ¿eh? Las 2 primeras no, pues, esas no, de plano las descartamos. Pero Pablo nos lleva aquí, el Espíritu Santo a través de Pablo nos lleva aquí a que consideremos contienda y envidia. Y la contienda
La palabra griega es eris, que tiene que ver con pleito también. Y la palabra envidia es la palabra griega celos, con Z, celos. Entonces sí, le suena algo, ¿no? Envidia, celos. Malicia también quiere decir eso. Entonces, a lo mejor en esa sí podemos encuadrar. De hecho, hay una cosa que decimos mucho, ¿no? No, si te tengo envidia de la buena, ¿no? ¿Si han oído eso? No, si te envidia de la buena. A mí siempre me ha causado dificultad decir, porque en sí la palabra envidia nunca me ha gustado, ¿no? Pero, entonces, yo sé que la persona que dice eso, envidia de la buena, lo dice en buen plan, ¿no? O sea, pero a mí que me da por analizar así, las cosas un poquito más allá, pues sí me llama la atención. Mateo 20:15, verán, esa está buena. Mateo 20:15. Ya me voy a apurar porque ya les está dando hambre y luego aquí no hay pizzas hoy, hasta la otra. Mateo 20:15. Esta es la parte ahí donde dice, donde Jesús les cuenta ahí una historia ahí, donde dice que contrató jornaleros. En la mañana fue y contrató jornaleros, y más tarde fue y contrató más jornaleros. Y ya se iba a acabar la chamba en la tarde y fue y contrató más jornaleros. Entonces cuando empezó a pagarles a los primeros, a los que habían llegado al último. Y les dice que les dio un denario, me parece. Un denario fue. Entonces los que habían trabajado todo el día dijeron, si a este que trabajó 15 minutos le dio un denario, a mí me va a dar más, porque yo trabajé todo el día. Esa es la historia. Y en Mateo 20 les paga lo mismo a todos. Y en el verso 13 dice, bueno, en el 14, toma lo que es tuyo y vete, porque le reclaman pues de que, oye, le estás pagando lo mismo. Toma lo que es tuyo, en eso quedamos, que te iba a pagar un denario. Y el verso 15, que es el que quiero llegar, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice el Señor. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y esta palabra envidia, en el griego, es ojo maligno. A mí me llamó mucho la atención porque no, la envidia así es, pues, así hasta te vibra el ojito, ¿no? Cuando tienes envidia, así, sí. Envidia es la buena, hermano. O sea, la envidia, dice aquí, es ojo maligno. Dice, oye, soy bueno y le pago lo mismo a todos. ¿Y a ti qué? Pues a ti te di lo que te dije que te iba a dar. Y es una metáfora para que habla del reino, ¿no? O sea, y dice, los últimos serán los primeros, ¿no? Y los primeros postreros, ¿no? ¿Y qué importa si yo tengo aquí 13 años estudiando la palabra y hoy llegó un hermano que ni era hermano, pero hoy es hermano ya? Él tiene el mismo premio que yo. Él tiene la misma paga que yo. Y eso es la misericordia de Dios, pues. ¿Quién sabe qué habrá vivido él sin Cristo? O sea, ¿por qué te molestas? ¿Por qué tienes ese ojo maligno? Así que Pablo aquí nos confronta con contiendas y envidia. Y el 14, ya para terminar, dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Y eso de vestirnos del Señor Jesucristo, que es el título de esta plática, me remontó en lo que yo estudiaba en esas 2 semanas que me dio el hermano para estudiar. En ese buscarle me remontó a Génesis 3. Génesis 3, el capítulo más triste, porque es el capítulo de la caída. Génesis 3, verso 7. En el verso 6, comen del árbol prohibido, la mujer le dio a Adán.
Y el verso 7, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos y hacen unos delantales con hojas de higueras. No sé si han cortado higos alguna vez, ¿no? Cómo se pone la mano donde te toca la hoja. Imagínate hacerte delantales con hojas de higuera, pues qué picazón has de haber tenido, ¿no? Y muchas veces ese es el esfuerzo humano por cubrir nuestra desnudez, metafóricamente hablando, ¿no? La desnudez de estar sin Dios. Porque aquí ellos se dieron cuenta cuando pecaron que en ese momento que desobedecieron a Dios se rompió esa comunión que tenían con Él. Entonces se sintieron así que, como decimos los sonorenses, ¿no? O sea, entonces se hicieron esos delantales, ese esfuerzo humano por cubrirnos. Pero luego viene Génesis 3:21, después de que les dice, oye, pues, ¿dónde andas, Adán? Y todo, y le dice a Adán, ¿no? Vas a trabajar con el sudor de tu frente. A la mujer le dice, tendrás los hijos con dolor, etcétera, etcétera. Y en el 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, la misericordia de Dios les hace túnicas de pieles y los viste. Matthew Henry dice en su comentario, pero Dios les hizo túnicas de pieles, grandes, firmes, durables y de su medida. Tal es la justicia de Cristo. Por tanto, vestidos del Señor Jesucristo. Este vestirse de las pieles implica que hubo un sacrificio. El animalito no se quitó la piel y se la dio a Dios para que hiciera las pieles. Tuvo que haber sacrificio, tuvo que haber sangre para poder hacer esas pieles. Y desde ahí ya se empieza, y desde antes, pero de ahí se ve una vez más, se prefigura lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo, para con su sangre cubrirnos. Y gracias a esa sangre poder ser aceptos con el amado. Así que dice, vistámonos de Cristo. Como Adán y Eva, nuestras obras, nuestros vestidos no nos van a cubrir. Nuestros esfuerzos, cómo gastamos, ¿no? En vestirnos, le digo a mi esposa en la mañana, ¿qué me pongo para voy a ir a compartir la palabra? ¿Qué me pongo? ¿Me pongo mi trajecito? Digo, o sea, el hábito no hace al monje, ¿no? Digo, gracias a Dios que aquí estamos entre amigos, estamos en familia. Entonces tú aquí vienes y no importa cómo, bueno, sí importa cómo vengas vestido, pero decentemente, dicen, ¿no? Pero la idea es que la palabra de Dios es la que nos tiene aquí reunidos. No es el que se para aquí, no es el que va a compartir o el que va a tocar. Todos somos instrumentos de Dios para su gloria. Así que vistámonos de Cristo, remontémonos a esa desnudez que tuvieron nuestros padres originales y vistámonos de la misericordia del Señor. Y no proveamos para los deseos de la carne, termina ahí. Una vez que vestiste, dice Pablo, pues ya te vestiste y todo, bueno, no proveas si ya te vestiste de Cristo, pues actúa en consecuencia, ¿no? Y es lo que decía ahorita, ¿no? El hábito no hace al monje. Y para terminar, Gálatas 15, 19, 22. El buffet del pecado. Por aquello, si no nos quedó así, si no nos cayó el saco cuando dijo Pablo, no anden en pleitos y envidias. Gálatas 5, 19, 22. Ese verso ha impactado a alguna gente que cuando dice, es que yo estoy bien, yo no hago daño a nadie, yo
hasta ayudo, ofrendo en la iglesia, yo hago cosas buenas. Pero aquí hay un buffet del pecado que es en Génesis 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Me estoy deteniendo en las que pudiera ser que en las otras son muy feas, ¿no? O sea, herejías, verso 21, envidias, otra vez, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que ahí está el buffet del pecado, y ese buffet, cuando se lo presentas a alguien que cree que está bien en su propia opinión, de repente alguna de ellas les tintinea en la cabeza. No necesita que te las digan, ¿no? Ya sería mitote. Pero ellos en su interior, cuando ven esta lista, sienten que el Espíritu Santo los redarguye. Y el Espíritu Santo para eso está, para redarguirnos, para instruirnos. Así que, hermanos, con esto concluyo. Creo que me colgué un poquito, disculpen. La relación en la sociedad que vivimos, amar a nuestro prójimo, ser ciudadanos ideales, cosas muy prácticas, vestirnos de Cristo, que sea de verdad ese vestirnos de Cristo, que saliendo de aquí podamos manifestar esa vestidura de luz, no de tinieblas. Y el capítulo que sigue va a seguir por el mismo tenor, algo muy práctico, muy bueno para caminar con los hermanos en la fe. Y estoy haciendo tiempo para que pase mi hermano José, para que los despida. Gracias por su atención. Y espero que el Señor haya sembrado una semillita, no solo para ustedes, sino allá donde se van a mover, en su medio ambiente. Bendiciones. Sí, ya le vea los ojitos así como que... Parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer es precisamente ser esos embajadores. Y no solamente en Romanos, en el libro de Efesios y Colosenses, continuamente nos va a hablar Pablo de cómo el andar o el vestirnos tiene que ver básicamente con la manera en que vivimos, cómo estamos viviendo. Y en Efesios nos hace un llamado en el capítulo 4 para que caminemos, para que andemos de una manera digna. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado. Y es un llamado glorioso el que Dios ha hecho. Tú y yo, en respuesta a ese llamado, a esa invitación de parte de Dios, tenemos que caminar manifestando a quien pertenecemos y dando la gloria a aquel que es digno. Entonces, esto es algo muy práctico, como dice Alberto, no es aprender conceptos, es ser obediente a lo que viene en su palabra. Ok, entonces vamos a darle gracias, Padre. Te damos muchas gracias porque este llamado que tú nos has hecho es para que caminemos contigo. Tú no nos has dejado solos, no hemos sido lanzados en este mundo, Señor, a nuestra suerte. Hemos sido llamados por ti, hemos sido limpiados por ti, hemos sido perdonados por ti, hemos sido aceptados por ti, Señor, y hemos sido equipados. Y tú nos has enviado en este mundo, Señor, nos has enviado para que demos testimonio de que tú eres bueno, de que tú amas al mundo, Señor, y has dado la vida de tu Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Señor, no es para la gente buena. Tu palabra nos enseña que no hay ninguno solo que sea bueno. No es para los perfectos, Señor, porque esos no existen. No es para aquel que está en el hoyo solamente, porque todos estamos en el mismo hoyo del pecado. Señor, es para todo aquel que crea. Señor, y te damos gracias porque solamente
por tu gracia, solamente en tu misericordia tú nos has alcanzado, nos has hecho nacer de nuevo y ahora tú nos has dado esta vestimenta nueva. No estamos más desnudos ante ti, sino que la justicia de tu Hijo Jesús ahora nos viste, nos cubre y tú nos ves como justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, aquel que murió en la cruz por nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos para que tú nos enseñes a dar testimonio con nuestra vida diaria en el lugar donde tú nos pongas, de que te conocemos, de que te servimos, Señor, de que somos tus hijos. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.